Existe una planta de hojas verdes que aporta 4 veces más hierro que la espinaca, 6 veces más vitamina C y casi el doble de proteína. Genera alimento de forma continua durante más de 25 años a partir de una sola siembra. No requiere pesticidas ni compra anual de semillas. 60 millones de estadounidenses habitan en climas donde prospera. Y nunca la has visto en un supermercado. La industria global de semillas genera 75.000 millones de dólares anuales. El 81% de eso depende de semillas que debes comprar cada año. Esta planta rompe ese modelo por completo. En 1566 en la península de Yucatán, donde un obispo franciscano está compilando todo lo que la corona española necesita para entender y controlar a la civilización maya. Fray Diego de Landa ya había cometido uno de los grandes crímenes culturales de la historia en 1562. Ordenó la quema de miles de códices mayas, el conocimiento escrito de toda una civilización reducido a cenizas. Ahora, 4 años después, estaba redactando la relación de las cosas de Yucatán, un relato exhaustivo de todo lo maya, sus sistemas de calendario, sus prácticas religiosas, su agricultura. Y enterrado en ese manuscrito, un solo pasaje sobre una planta. Tienen un pequeño árbol de ramas suaves que contiene una gran cantidad de leche, cuyas hojas se comen cocidas y son como coles al comer y buenas con mucho tocino gordo. Los indios lo plantan de inmediato donde quiera que vayan a quedarse y durante todo el año tiene hojas juntas. Lee esa última línea otra vez. Donde quiera que vayan a quedarse. De inmediato. Durante todo el año. Landa estaba describiendo un pilar agrícola. Los mayas plantaban esto antes que cualquier otra cosa. No era un suplemento. Era la base, y producía durante todo el año a partir de una sola siembra. El obispo registró la savia lechosa, un rasgo diagnóstico de la familia Euphorbiaceae. Anotó que las hojas debían cocerse. Anotó la cosecha continua. Lo que no podía haber sabido era que estaba documentando una planta que los mayas habían cultivado durante más de 1000 años. 3 siglos después, surgió la evidencia física. El arqueobotánico Charles H. Mixisek, de la Universidad de Arizona, estaba excavando campos agrícolas elevados en el pantano de Pultrouser, en el norte de Belice. Los campos habían sido fechados por carbono entre el 150 a.C. y el 850 después de Cristo. Una operación agrícola continua que abarcó un milenio. En los restos carbonizados, Mixisek identificó fragmentos de raíces de Euphorbiaceae. Los identificó provisionalmente como pertenecientes a esa planta. La identificación es cautelosa porque la planta deja casi ninguna huella arqueológica, pocos granos de polen, sin fitolitos diagnósticos, raramente semillas. Es casi invisible en el registro. Sin embargo, los mayas la cultivaron en todo su territorio durante más tiempo del que perduró Roma. La planta es Cnidoscolus aconifolius. Los mayas la llamaban chay. Los botánicos modernos la denominan espinaca de árbol. Y en 1566, el obispo Landa escribió lo que los mayas habían sabido durante milenios: esta planta produce alimento todo el año a partir de una sola siembra. Esto no era comida de hambruna. Era lo primero que construían. Los yucatecos no solo comían chaya. Edificaron su cocina alrededor de ella. Los otobiches son tamales envueltos no en hojas de maíz, sino en las propias hojas anchas de la planta, el envoltorio y el relleno tomados de la misma fuente. El chacbilche es una sopa hervida con limón, cuya alcalinidad libera los nutrientes encerrados en el tejido de las hojas. Las bebidas licuadas incorporaban las hojas cocidas a la hidratación diaria. La planta aparecía en tratamientos para la diabetes, los cálculos renales y las afecciones digestivas, una farmacopea creciendo junto a la puerta de la casa, y siempre sembrada primero al establecer un nuevo asentamiento, antes que el maíz, antes que los frijoles. La infraestructura verde que alimentaría a la familia mientras todo lo demás crecía. En 1999, el Dr. Jeffrey Ross Ibarra, de UC Davis, realizó trabajo de campo en Guatemala y la península de Yucatán. Buscaba algo específico. La huella lingüística de la domesticación. ¿Dónde se originó esta planta?
La respuesta estaba oculta en el lenguaje mismo. Solo los mayas yucatecos poseen nombres indígenas para la planta, cha y shell. Todas las demás culturas en Guatemala, Belice, Honduras y el resto de Centroamérica utilizan términos derivados del español. Chaya es una adaptación española. La evidencia lingüística es inequívoca. La domesticación ocurrió en territorio maya. La planta se difundió hacia afuera solo después del contacto español. Los mayas la habían cultivado durante tanto tiempo que tenían sus propias palabras para nombrarla. Todos los demás tomaron prestado el idioma de los colonizadores. Un estudio de 1937 realizado por Benedict y Steg Herda examinó 60 de los alimentos más comunes en la dieta diaria maya contemporánea. Hallaron que la chaya era la única verdura de hoja verde. No una de varias verduras, la única. Para una civilización que construyó pirámides e inventó el concepto del cero, esta era su espinaca, su lechuga, su col rizada, una sola planta cargando con todo el peso nutricional de las verduras de hoja. El investigador mexicano José Díaz Bolio dedicó 6 décadas al estudio de la etnobotánica maya, desde la década de 1930 hasta la de 1990. En su crónica de 1974, llamó a la chaya la maravillosa. Documentó cómo los mayas comprendían algo que la agricultura industrial ha olvidado sistemáticamente, una planta que te alimenta durante 20 años sin resembrar, sin semillas compradas, sin insumos químicos. No es primitiva. Es infraestructura de seguridad alimentaria sofisticada. La chaya maya era extraordinaria, pero no pudieron haber medido exactamente cuán extraordinaria. Eso requeriría laboratorios modernos. Y cuando los números finalmente llegaron, dejarían atónitos a los investigadores que los obtuvieron. En 1996, el Dr. Joseph Codray y el Dr. Eliseo Torres, en la Universidad Texas A&M de Kinville, publicaron un estudio que debería haber transformado la agricultura estadounidense. El artículo apareció en Progress en New Crops bajo un título modesto, Beneficios nutricionales y de salud potenciales de la espinaca de árbol. Codray y Torres habían llevado a cabo la primera comparación nutricional sistemática de la chaya contra las verduras de hoja que los estadounidenses realmente consumen. La compararon con la espinaca, la verdura que nos dicen que comamos para obtener hierro, el estándar contra el cual se miden todas las demás verduras. Los resultados no fueron ni cercanos. En cuanto al hierro por cada 100 gramos, la chaya contenía 11.4 miligramos. La espinaca, el referente, contenía 2.7 miligramos. La chaya aportaba 2 veces más hierro con la misma cantidad. 100 gramos aportan entre el 42 y el 52% del requerimiento diario de hierro de un adulto, en una sola porción de una planta que la mayoría de los estadounidenses jamás ha escuchado nombrar. Luego Codray midió la vitamina C. La chaya contenía 164.7 miligramos por cada 100 gramos. La espinaca contenía 28 miligramos. Eso es 5.9 veces más vitamina C. Un estudio de 2019 publicado en el Journal of Food Measurement de Springer por investigadores en Guatemala encontró una brecha aún mayor, 8 veces más vitamina C que la espinaca. Solo 25 gramos de hojas de chaya, menos de una onza, cubren el requerimiento diario completo de vitamina C de un adulto. El contenido de proteína fue de 5.7% para la chaya frente al 3.2% de la espinaca. Eso es un 78% más de proteína por porción. Para una verdura de hoja, esto es excepcional. Codray luego evaluó algo que los mayas habían practicado durante siglos, usar la chaya para el control del azúcar en sangre. Administró té de chaya a conejos diabéticos y monitoreó sus niveles de glucosa. A lo largo de 6 horas, la glucosa en sangre descendió de 118 a 87 miligramos por decilitro, alcanzando niveles normales. En 2021, el primer ensayo clínico humano fue publicado en Frontiers in Nutrition. Guevara Cruz y colegas reclutaron a 30 participantes con dislipidemia. Los resultados mostraron una reducción significativa de triglicéridos y una mejora en el estado antioxidante. Los mayas habían tenido razón durante 1000 años.
El Dr. Martin Price, cofundador de Hecho, Educational Concerns for Hunger Organization, revisó la evidencia acumulada y ofreció su evaluación. Dijo que consideraría a la chaya como una de las 5 plantas alimenticias subutilizadas más importantes que Hecho distribuye. Le otorgó esa clasificación porque prospera tanto en regiones áridas como lluviosas, requiere poco cuidado o fertilidad adicional, carece de plagas de insectos y enfermedades, produce altos rendimientos por metro cuadrado y tiene un valor nutricional excepcional cuando se cocina. Una planta que supera a la espinaca, 400% en hierro, 600% en vitamina C, aporta más proteína, regula el azúcar en sangre y produce de forma continua durante más de 2 décadas. La pregunta no es si esta planta funciona. La pregunta es por qué nunca has oído hablar de ella. La chaya no está clasificada como maleza. No se le aplican herbicidas. No está siendo erradicada. Su supresión es más sutil que cualquier campaña química. La chaya es suprimida a través del abandono estructural. Sencillamente no encaja en ningún modelo de negocio que requiera que compres algo cada año. La industria global de semillas genera entre 46.000 millones y 75.000 millones de dólares anuales, con proyecciones de alcanzar 48.000 millones para 2034. El 81% de ese mercado consiste en semillas híbridas, semillas diseñadas para que los agricultores no puedan guardarlas y resembrarlas. El modelo entero depende de compras repetidas. Siembra este año, compra de nuevo el siguiente. La dependencia como diseño. La chaya rompe ese modelo por completo. El Dr. Jeffrey Ross Ibarra y el Dr. Álvaro Molina Cruz documentaron 4 cultivares principales de chaya en su estudio de etnobotánica económica de 2002. 3 de los 4, chaya mansa, estrella y redonda, son prácticamente estériles. No producen semillas viables. Solo la picuda genera semillas, y raramente se cultiva. Las variedades dominantes deben propagarse exclusivamente a partir de esquejes. No se puede patentar un esqueje. No se pueden vender semillas anuales a agricultores que simplemente toman esquejes de sus propias plantas. No se puede crear dependencia de compra cuando una siembra produce durante 25 años. El campus de investigación de Hecho en Fort Myers, Florida, ha cultivado chaya de forma continua durante más de 25 años. Una sola siembra, un cuarto de siglo de cosecha, 0 compras de semillas, 0 compras de pesticidas, ningún problema de insectos, ningún problema de enfermedades. La planta simplemente produce. El mercado global de fertilizantes supera los 145.000 millones de dólares anuales. Los costos de insumos representan entre el 35 y el 36% de los presupuestos operativos agrícolas para los principales cultivos comerciales. La chaya requiere fertilización mínima. Amenaza no solo a la industria de semillas, sino a todo el modelo de agricultura industrial dependiente de insumos. Y luego está la arquitectura de políticas. El Environmental and Energy Study Institute documenta una barrera estructural crítica. Los resultados predecibles asociados con los cultivos anuales son incentivados por el USDA a través de sus requisitos de elegibilidad para el Seguro Federal de Cosechas, dejando a los agricultores responsables del riesgo financiero si hacen la transición a cultivos perennes. La política federal desincentiva explícitamente la adopción de perennes. Un agricultor que planta chaya en lugar de lechuga anual no puede obtener un seguro de cosecha. El riesgo recae completamente sobre él. El sistema está diseñado para favorecer las plantas que hay que resembrar cada temporada. Compara la cobertura institucional. El Servicio de Investigación Económica del USDA mantiene datos exhaustivos, reportes de mercado y estudios de seguro de cosechas para la industria de la lechuga, valuada en 12.000 millones de dólares, un cultivo anual que se resiembra cada temporada en regiones desérticas irrigadas de California. La chaya, que crece en las zonas 9 a 11 del USDA, donde residen 60 millones de estadounidenses, está representada por un breve artículo de 2003 escrito por James M. Stevens en el Sistema de Extensión de la Universidad de Florida. Ese es el respaldo institucional total para una planta que supera nutricionalmente a todas las verduras de la dieta estadounidense y no requiere resiembra anual.
El Dr. Was Jackson fundó el Land Institute en 1976. En 1992, recibió la beca MacArthur. Durante 5 décadas, ha estudiado por qué los cultivos perennes permanecen marginados mientras los anuales dominan. Jackson observó que estamos tratando de llevar la agricultura de la economía extractiva hacia la economía renovable. Se preguntó por qué la agricultura debería depender de una economía extractiva. La respuesta es estructural. No pueden patentarla. No pueden crear ciclos de compra anual. No pueden venderte semillas de una planta que no produce semillas. No pueden venderte fertilizante para una planta que casi no lo necesita. No pueden venderte pesticidas para una planta sin problemas de plagas. Entonces, simplemente no la promueven. La chaya no genera dependencia. Y en la agricultura industrial, la dependencia es el modelo de negocio. En un campus de 56 acres en North Fort Myers, Florida, un modelo agrícola distinto ha estado operando silenciosamente durante 4 décadas. Hecho, Educational Concerns for Hunger Organization, mantiene un banco global de semillas de más de 300 cultivos subutilizados. Su red alcanza más de 190 países. Solo en 2023, capacitaron a 11,000 personas en técnicas de agricultura sostenible. Y en sus terrenos de demostración, una sola siembra de chaya ha producido de forma continua durante más de 25 años. Ese número importa. 25 años de producción continua verificada no es lenguaje de mercadotecnia. Es una realidad documentada, observable en el mismo campus donde trabajadores del desarrollo agrícola de todo el mundo vienen a aprender. David Erickson, director ejecutivo de Hecho, enmarca la misión en términos de escala. ¿Por qué ocuparse de los agricultores a pequeña escala? Porque hay más de 500 millones de ellos y están posicionados de forma más cercana al hambre global. La red lleva la chaya hacia afuera a través de canales de base. En Tanzania, Hecho capacita a madres en centros médicos mientras sus hijos se recuperan de cirugías. El tiempo de recuperación se convierte en educación agrícola. Las mujeres regresan a casa con esquejes de chaya y el conocimiento para cultivarlos. Una siembra, décadas de nutrición. En Indonesia, una ONG llamada Mitra comenzó a distribuir chaya en 1998 con 6 esquejes. Hoy, hay más de 10,000 árboles que proveen suplemento nutricional en comunidades indonesias. De 6 esquejes a 10,000 árboles, únicamente mediante propagación vegetativa y transferencia de conocimiento. En Nigeria, la chaya tiene un apodo que te dice todo lo que necesitas saber sobre cómo la perciben las comunidades. El hospital está muy lejos. Cuando la atención médica es inaccesible, la planta sirve. El nombre es testimonio de generaciones de beneficios observados. La planta incluso ha encontrado su camino hacia las mesas estadounidenses, no a través de los servicios de extensión, sino a través de jardineros que reconocieron lo que tenían frente a ellos. Hank Shaw, escritor gastronómico ganador del premio James Beard, cultiva chaya en Sacramento, California, prueba de que la planta prospera mucho más al norte de sus orígenes tropicales. Su evaluación despoja toda la retórica. Solo me gusta porque sabe bien, muy parecida a la espinaca, pero más resistente, y puedo cultivarla aquí. No hay ideología en esa declaración. Solo un jardinero que encontró algo que funciona. Y luego está el fantasma de lo que pudo haber sido. El explorador de plantas del USDA David Fairchild, el hombre que introdujo más de 200,000 variedades de plantas a la agricultura estadounidense, escribió sobre la chaya en 1947, una verdura favorita para nosotros a principios del verano. Sus brotes tiernos hacen que la espinaca parezca poco interesante, y los buñuelos elaborados con ellos son insuperables. 78 años después, la planta sigue siendo prácticamente ausente de las mesas estadounidenses. No porque haya sido probada y haya fallado, sino porque nunca se le dio la oportunidad. Lo que la agricultura industrial suprimió a través del abandono estructural está regresando por canales distintos. La red global de Hecho, las comunidades de permacultura y los entusiastas de los bosques de alimentos que comprenden que una planta que produce durante 25 años no es agricultura primitiva. Es la infraestructura de seguridad alimentaria más sofisticada disponible.
La chaya es un arbusto de hojas grandes con hojas palmadas divididas en 3 a 5 lóbulos que se asemejan al follaje del arce o la higuera. Sin poda, alcanza de 5 a 6 metros de altura. Mantenida para la cosecha, de 1,5 a 2 metros es lo habitual. Los tallos contienen savia lechosa blanca, el rasgo diagnóstico de la familia Euphorbiaceae que el obispo Landa registró en 1566. Las formas silvestres tienen pelos urticantes a lo largo de los pecíolos. La variedad cultivada chaya mansa, la que querrás tener, carece de ellos. Pequeñas flores blancas aparecen en racimos terminales sobre el follaje. La planta crece en las zonas 9 a 11 de Utah, incluyendo Florida, el sur de Texas, el sur de California y Hawái. Aproximadamente 60 millones de estadounidenses viven en estas zonas. La chaya es sensible a las heladas. Muere cuando la temperatura desciende de los -1 grado centígrado, pero rebrota desde las raíces establecidas una vez que las temperaturas suben. Las fuentes para obtener esquejes incluyen Green Dreams en Florida, que envía múltiples variedades a todo el país, Neem Tree Farms, que ofrece la variedad estrella, Top Tropicals, un minorista de plantas exóticas en Florida, y Crispy Farms en Nueva Orleans. Pero antes de plantarla, entiende esto, la chaya debe cocinarse. Esto no es opcional. Las hojas crudas contienen glucósidos cianogénicos que producen cianuro de hidrógeno cuando se consumen. Los mayas lo sabían. Y recuerda la anotación de Landa de que las hojas se comen cocidas. El tiempo mínimo de cocción es de 5 minutos de ebullición, lo cual destruye todo el cianuro residual. Se recomiendan de 15 a 20 minutos. Nunca uses utensilios de cocina de aluminio. Existe el riesgo de una reacción tóxica. El agua de cocción es segura para consumir. El cianuro se volatiliza durante la ebullición. Para propagar, toma esquejes leñosos de 15 a 60 centímetros de largo con 2 o 3 nudos. Déjalo secar al aire a la sombra durante 2 a 7 días antes de plantarlos para evitar la pudrición. Luego ponlos en la tierra. En cuestión de meses, tendrás una planta que te alimentará durante décadas. Una planta que aporta 4 veces más hierro que la espinaca. Una planta que aporta 6 veces más vitamina C, casi el doble de proteína. Una planta que produce de forma continua durante más de 20 años a partir de una sola siembra. Una planta que no necesita pesticidas, fertilización mínima y ninguna semilla comprada. El sistema de agricultura industrial no suprimió la chaya porque falló. El sistema ignoró la chaya porque tuvo éxito de maneras que no generan dependencia de compra, ninguna fuente de ingresos anual, ningún centro de beneficio corporativo. Los mayas la cultivaron durante milenios. La industria de semillas no puede comercializarla. Los servicios de extensión apenas la mencionan. Pero la planta existe. La investigación existe. Las fuentes existen. Ahora ya lo sabes. Si este conocimiento tiene valor para ti, considera compartirlo. Suscríbete para unirte a una comunidad que recupera lo que la agricultura industrial preferiría que permaneciera en el olvido. Porque la mejor resistencia a un sistema construido sobre la dependencia es una planta que no la necesita.